Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de entrevistas a los candidatos aquí en Ceuta para las elecciones generales del próximo domingo, para el 23 de julio. Quedan 6 días para la cita con las urnas. Entramos ya de lleno en la última semana de la campaña electoral. Ya saben que aquí en Ceuta hay 8 candidaturas que concurren, que optan a ocupar el escaño en el Congreso y los 2 escaños del Senado que les corresponden a la ciudad autónoma de Ceuta. Y hoy arrancamos una serie de programas especiales de entrevistas a los candidatos tanto al Senado como al Congreso que han accedido a participar, porque no todos han aceptado la invitación a estos programas. Así que durante esta semana, a esta hora, tras la primera edición de los servicios informativos, contaremos con los candidatos al Senado del PP, del PSOE será el próximo miércoles y de Vox el jueves. Y a partir de las 9:30 de la noche entrevistaremos a los candidatos al Congreso. Esta misma noche al candidato del Partido Popular, Javier Zelaya, mañana martes al candidato de Sumar, Antonio Nepomucemo, el miércoles al candidato del PSOE, Adil Mohamed, y el jueves cerraremos estos programas de entrevistas especiales con la candidata del partido con más votos a nivel local en las últimas elecciones generales del año 19, la candidata de Vox, Teresa López. Así que, dicho esto, saludamos ya a los candidatos del Senado del Partido Popular. A partir de ahora ya sí comienzan a contar los 23 minutos de tiempo que corresponden a esta entrevista. Cristina Díaz, Al-Hakim Abdeselam, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos la campaña? En su caso, señora Abdeselam, bueno, pues es médico de profesión, vuelve a la primera línea política después de haber formado parte durante varios años de la escena política local, formado parte de la Asamblea, Consejería de Sanidad. ¿Cómo afrontamos esta vuelta a la primera línea política, en este caso, bueno, pues aspirando a dar el salto a la política nacional, a ocupar un puesto en el Senado? ¿Cómo lo asume y qué le gustaría conseguir desde el Senado? Tú lo has dicho, después del paso por la política municipal, ahora nos toca el reto del salto a la política general. Pues lo afrontamos con ilusión, con ganas, con vocación de servicio y con mucha ilusión. ¿Y qué le gustaría? ¿Qué puede aportar en el Senado Al-Hakim Abdeselam si, bueno, pues cuenta con el apoyo de los ceutíes? ¿Qué le gustaría conseguir? Conseguir todas aquellas necesidades, todas aquellas inquietudes o todo aquello que vaya en pro de mejorar la calidad de vida de los ceutíes. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la empleabilidad, desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de los servicios sociales. Y lo decimos porque estamos teniendo contacto con distintas sectoriales, con distintos ámbitos de las entidades, instituciones que nos están trasladando sus necesidades, sus inquietudes y todas aquellas propuestas que podemos nosotros canalizar. Cuidado, con un contrato que viene en el programa del Partido Popular, que es un plan específico para la ciudad autónoma de Ceuta, como lo es también para la ciudad autónoma de Melilla. Ahora hablamos de ese contrato específico. Me gustaría saber cómo está viviendo la otra candidata del PP al Senado, Cristina Díaz. Bueno, pues como saben, compañera de los medios, hasta prácticamente ayer estaba al otro lado de la barrera, después de esa primera participación en la candidatura a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Ahora es bueno, pues cabeza de candidatura para las elecciones del 23 de julio en esa candidatura al Senado. ¿Cómo está viviendo la campaña Cristina Díaz y cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera? Se ven distintos, eso es seguro. Yo soy compañera de la casa, además después del 23 de julio lo seguiré siendo, esperemos que como senadora, pero bueno, esta es mi casa. Yo creo que todo el mundo lo sabe y que va a seguir siendo mi casa de una manera u otra, pero si bien es diferente, sobre todo porque hay una cosa que a mí me ha favorecido en esto de los medios de comunicación, y es que es verdad que conocer la realidad de Ceuta. Yo creo que, Susana, a ti poco se te escapa de lo que pasa todos los días, de cuáles son las necesidades, de qué se cumple, qué no se cumple, quién lo cumple o quién lo incumple, y a mí esto me ha dado una base muy sólida para tener un conocimiento muy amplio de Ceuta, además de las inquietudes que cada uno pueda tener personalmente, que en mi caso siempre lo han sido, ¿no? Además de lo que me puede aportar la profesión. Pero sí que es verdad que nosotros muchas veces le exigimos al político, oye, tienes que estar aquí a tal hora, te tengo que hacer una entrevista, tengo que tal, y es verdad que una cosa es lo que tú ves
que es este momento, por ejemplo, que tenemos nosotros ahora, y otra cosa es la realidad. Pues las reuniones que vas manteniendo pues con tus jefes que están en Madrid, que nos van indicando, oye, cómo va la campaña, cómo vais en Ceuta, tenemos qué información tenemos sobre esto, o sea que hay una serie de trabajos que no estamos él y yo y Javi Sol, es verdad que hay un gran equipo al que yo estoy agradecidísima, porque después de llegar de unas municipales y no darnos tiempo a relajarnos nada y seguir, de verdad que es para quitarse el sombrero de todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Pero que está siendo así, ¿no? Un poco en la línea de que es más complicado de lo que parece. Yo si vuelvo, o cuando vuelva, ¿no? Que seguramente será en algún momento, antes o después será en algún momento, yo espero que después, y que ganemos el 23 de julio, yo voy a ser mucho más comprensiva con todos los que están aquí en el ámbito político, eso seguro. Pero no se arrepiente, ¿no? No, para nada. Estoy muy agradecida, además, ilusionada. ¿Qué puede aportar Cristina Díaz a Ceuta desde el Senado o cuál es el reto, el principal objetivo que se marcan? ¿Qué puede aportar su Mira, yo granito creo de que la arena? gestión es importante. Yo he estado casi 10 años al frente de esta casa. Nosotros, yo creo que en esta casa pocas quejas, los ceutíes tampoco pueden tener, ¿no? De esos 10 años por lo menos al frente a la hora pues de gestionar, de conocer. En el Senado he estado muchas veces como periodista, es verdad que nunca he estado de otra manera, pero sí que es verdad que llevas ahí un bagaje, yo creo que al menos así lo pienso yo y tal y como me lo han ido transmitiendo otras personas que ya han pasado por el Senado y que me han ido diciendo, bueno, pues aquí va a pasar esto, estas cosas van por aquí, por allí, que bueno, que van a hacer para que podamos resolver de una manera, o al menos intentarlo, tener capacidad de escuchar, tener capacidad de llegar allí y de resolver lo que los ceutíes, como te decía Jaquín, ya en estos días nos han estado proponiendo, cosas que se van a poder ir cambiando y que solo hay que escuchar, y de escuchar nosotros sabemos un rato, ¿no? Los que nos sentamos detrás de las cámaras. Pues vamos a hablar de esos problemas, de esas cuestiones, de esas principales medidas. ¿Cuáles creen que son las principales medidas o la principal medida que va a poner en marcha el Partido Popular en el caso de que Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa, que se cuente con el apoyo de los españoles? ¿Qué medidas para Ceuta incluyen ese contrato? Primero, el aval de un equipo técnico que ha estudiado cada una de las necesidades que posiblemente vengan en el programa detalladas por un equipo sólido, serio y solvente, y avalado por personas que saben de lo que hablan y de lo que hacen. Medidas a nivel sanitario, medidas a nivel de empleabilidad, medidas a nivel de vivienda, medidas a nivel de servicios sociales, medidas a nivel de igualdad, toda una serie de medidas que se van a llegar a cabo. Las pinceladas las puedo dar desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, en el programa viene detallado el implemento de 1000 plazas de médicos a la oferta pública de empleo anual de médicos residentes, la implantación de la tarjeta sanitaria única, la implantación de la historia clínica compartida, la creación de un plan de salud mental específico para todas aquellas personas que lo necesiten, la potenciación de la atención primaria, la potenciación de la atención especializada, la mejoría de la calidad de vida mediante un plan de salud físico y mental para que la ciudadanía tenga posibilidades de exponer y reforzar su bienestar. Toda una serie de medidas que están recogidas en ese contrato, en ese programa, y que son, curiosamente, han sido elaboradas por personas y capitaneadas o presididas por nuestro presidente, que ha pasado por esa parcela, por esa experiencia de haber sido presidente ejecutivo del Instituto de Salud, del Instituto Nacional de la Salud, el INSALUD, durante mucho tiempo. Por tanto, conocedor de todos esos problemas que se han plasmado en el programa. Y volviendo a lo concreto, volviendo a lo local, a Ceuta, ¿cuál cree Cristina Díaz que va a ser la principal medida que bueno, pues un gobierno del Partido Popular aplique o se aplique a Ceuta, o la principal medida que pueda afectar positivamente para Ceuta? La primera va a ser resolver el desaguisado de las bonificaciones a la Seguridad Social. Ya no solamente era la promesa de que estaba recogido en ese plan integral, de que íbamos a contar con un 75%, de que eso se iba a incrementar, ya no ha sido solo eso, sino que el 50% que lo teníamos hasta enero desaparece. Ahora aquí, a partir del 1 de septiembre,
las empresas no saben cómo va a ser este régimen nuevo, no saben cómo les va a afectar, cómo va a afectar a los propios trabajadores que en una misma empresa empiecen a trabajar el 1 de septiembre y teniendo el mismo cargo, la misma posición, su sueldo pueda ser inferior. En esto se han hecho cálculos y una persona que cobre 1.600 euros en estos momentos, la que llegue va a cobrar 100 euros menos y la empresa también va a tener que tributar más. Entonces, este desaguisado de momento yo creo que es uno de los objetivos principales, además ya no solamente porque entendemos que es bueno para Ceuta, sino que también como nos han venido trasladando desde la propia ciudad, el propio presidente, las consejerías que tienen este ámbito competencial, de que ¿qué pasa ahora, ¿no? Tú haces unos cálculos, es verdad que si gobernamos el 23 de julio, el día 17 de agosto creo que sería la toma de posesión, al menos eso nos han indicado, y yo no sé si al 1 de septiembre va a dar tiempo para resolverlo, porque esto es complicado. Pero bueno, en el momento que se pueda, evidentemente esto va a ser una de las grandes cosas. Luego, en el tema del plan integral, que se había hablado a bombo y platillo de numerosas cuestiones que para nosotros eran importantes, yo creo que se ha quedado en agua de borrajas. Aquí hasta ahora, de momento, poquito se ha hecho y todos sabemos cuáles han sido temas principales, como es el tema de la frontera, que ha sido uno de ellos, el tema sanitario, que Joaquín hablaba y lo venía desarrollando, ¿no? Un poco diciendo todo lo que pasaba, las numerosas quejas que hay en ese ámbito, entiendo que tienen que ser de las primeras cuestiones. Pero es verdad que también el presidente Feijóo ha hablado de 100 medidas que va a haber a lo largo de, en los primeros 100 días, de numerosas medidas, y muchas de ellas, sin ser concretas o específicas para Ceuta, también se van a ir desarrollando. Pero bueno, yo creo que lo del tema de las bonificaciones a la seguridad social, el tema sanitario y la frontera son una prioridad para todos los ceutíes que han dejado aparte, a pesar de estar firmado desde el año pasado, que han mirado para otro lado y que hasta ahora mismo no tenemos ni idea de lo que pasa, pero ni idea. El tema de las bonificaciones a las cuotas empresariales, a la seguridad social, la delegación del Gobierno decía la semana pasada, Comisiones Obreras, que finalmente se va a solucionar durante el mes de septiembre, en el caso de que bueno, pues llegue el Gobierno del Partido Popular a Moncloa. Yo escuché esto en enero también, lo escuché en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en septiembre. Bueno, pues si gana el Partido Socialista a lo mejor lo arregla, no lo sé. Podría arreglarlo ahora que está gobernando. Y el planteamiento sería, bueno, pues modificarlo para que se continúe el sistema de bonificaciones al 50% o incrementarlo al 75% como se habló. Mira, de momento que vuelva a lo que estaba. Yo creo que una vez que vuelva a lo que estaba, que el presidente haga las auditorías que se han dicho que se van a hacer económicamente de cuando lleguemos al Gobierno, de saber cómo está la situación económica realmente en nuestro país, que yo creo que hay un desconocimiento total. Ya ocurrió cuando llegó Zapatero y nos encontramos el desaguisado que nos encontramos, y a partir de ahí yo no tengo ninguna duda. Además, yo creo que esto siempre ha pasado cada vez que ha estado gobernando el Partido Popular, que económicamente le va a ir bien a Ceuta, y si el gobierno de la ciudad es del presidente Vivas y el gobierno de la nación es del presidente Feijóo, Ceuta va a salir reforzada, sin ninguna duda. También mencionaba la señora Díaz el plan estratégico. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Popular? Bueno, pues con ese plan estratégico, ese plan integral socioeconómico que bueno, se ha aprobado para Ceuta. Sobre todo va encaminado a mejorar la calidad de vida de los ceutíes. Ese plan, por ejemplo, recoge que no podemos permitir que la cesta de la compra, por decir un ejemplo sencillo, haya aumentado un 30%. Se hayan encarecido los productos básicos, se hayan encarecido los combustibles, independientemente de que ha habido asuntos de índole internacional. Sí, pero me refiero con respecto al plan estratégico integral, ¿va a continuar desarrollándolo? Sí, claro, el plan se va a desarrollar y se va a potenciar. Esa es la línea de continuidad y por tanto la línea de actuación. Pero me preguntaba que por qué. Porque los ceutíes no están mejor que hace 5 años, igual que el resto de españoles. Entonces, como decía Cristina, siempre que haya un gobierno del Partido Popular en Madrid, le va a ir mejor a Ceuta, y siempre que la economía la gestione un gobierno del Partido Popular, en este caso presidida por un gran gestor como es Alberto Núñez Feijóo, le irá mejor a Ceuta. Y otra de las cuestiones que preocupan a los ceutíes y que también mencionaba hace unos minutos es bueno, pues la frontera. ¿Cómo funcionaría la frontera con Alberto Núñez Feijóo en Moncloa? ¿Cómo serían las relaciones de España con Marruecos? ¿Qué medidas se tomarían en materia de inmigración? Nosotros las relaciones, yo creo que el presidente lo ha dejado claro. Además, es una pregunta que se le ha venido haciendo durante todos estos días de campaña. Ya sabéis que de manera, aunque no escrita, sí ha sido una norma que la primera visita del presidente del Gobierno en España sea al rey de Marruecos, sea al Reino de Marruecos, y así se había hecho hasta que
Pedro Sánchez estaba en el gobierno, que no lo creyó conveniente. Todos hemos visto todo lo que ha pasado, cómo se ha desencadenado, y sin entrar en la polémica, nosotros queremos, y el Partido Popular quiere, que Marruecos sea pues lo que ha sido siempre, nuestro país vecino, tener el mismo trato que tenemos con Portugal, con Francia, con Marruecos, porque de hecho, si también por algo se caracteriza nuestro territorio es porque somos vecinos y amigos, y esa es la única línea que se va a seguir. Evidentemente, y yo creo que ya lo hemos venido también comentando en estos días, creo que lo hacía nuestro candidato al Congreso, Javi Zelaya, las relaciones tienen que ser buenas mutuamente. Yo no tengo ninguna duda de que vaya a ser así, y lo que sí tenemos duda en estos momentos es de cuáles son los planes o cuáles han sido los planes de Pedro Sánchez, porque hasta ahora no los ha contado. Hoy lo venía recordando Feijóo en la entrevista que se le hacía en Televisión Española. Esta mañana decía, bueno, yo me reúno con el primer ministro marroquí y a mí me dice, bueno, ¿y usted va a continuar con la política? Y ha tenido que contar, es que no sé qué política, porque no se ha dado cuenta en el Congreso. Los españoles no saben qué va a pasar, qué ha pasado o qué va a pasar. Así que ¿Y se cambiaría la postura hablar, con respecto al conflicto del Sáhara Occidental? Pues yo en estos momentos no sé cuál va a ser la postura. Yo creo que eso es una cuestión de asuntos exteriores que a nosotros todavía no nos ha llegado. Lo que sí te puedo asegurar, Susana, es que las relaciones van a ser las mejores posibles. Eso es seguro. Y que la van a conocer todos los españoles en el Congreso también. Porque se va a dar cuenta, porque no tenemos nada que esconder y porque yo creo que todo lo que se hable tiene que ser primero con el consenso del partido, luego sabiendo qué es lo que tienen que saber los españoles al respecto. Y sobre todo entiendo que en cuestiones tan importantes creo que es importante también que todos los españoles, da igual que sean de una sigla, que sean de otra, bueno, pues intenten ir en la misma línea que sea para mejorar nuestro país, ¿no? España. Precisamente el PSOE de Ceuta, tanto este domingo como esta misma mañana, llamaba bueno, pues al voto progresista para impedir, decía este domingo en una nota de prensa, que un gobierno del PP con Vox ponga en peligro el plan estratégico, tense las relaciones con Marruecos y traiga de nuevo, dice literalmente, el caos en la frontera, y también se arriesgue a la derogación de logros sociales como el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional o la reforma laboral. Nada de eso se va a desestabilizar ningún tipo de prestación ni ningún tipo de iniciativa del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que obra con transparencia, con un programa serio y un programa que conocerán todos los españoles. Claro está, cuando se produzca el relevo se tendrán que chequear todas las cosas, todas las materias que el gobierno anterior, si así lo deciden los españoles, los ciudadanos y ciudadanas, se han dejado. Entonces, una vez que se valoren todas esas cuestiones, se dará puntual respuesta, pero todos los logros conseguidos en bien de la calidad de vida de los ciudadanos, no creo que se vayan a Se tocar. mantendría, por tanto, el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones con respecto al IPC, el salario mínimo interprofesional y la reforma laboral. Y todo aquello que vaya en mejoría del poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cómo se vive desde el PP de Ceuta, desde el PP local, esa posibilidad de un gobierno PP-Vox y los efectos que pueda tener en Ceuta? Pues no se vive. Nosotros de momento lo que estamos viendo es que queremos una mayoría absoluta el día 23 de julio. Yo cuento, tú decías antes, bueno, es que están llamando al voto progresista. Yo apelo al voto de la sensatez, de que sea una persona que quiere la unidad, que quiere la coherencia, que quiere sobre todo el bienestar de todos los españoles, independientemente de que le voten, de que no le voten, y a partir de ahí queremos gobernar en solitario. Yo creo que esto es algo que no han dicho los demás. Los demás están diciendo, a ver si podemos unir. Yo no soy el que saco más votos, pero a ver si puedo coger un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allí, y soy presidente. Es verdad que está en la Constitución, que se puede hacer así, pero nosotros queremos gobernar en solitario. De momento ese es el objetivo, y de aquí al 23 de julio no me cabe ninguna Hoy duda. Es el último día en el que se pueden publicar hoy. Bueno, pues encuestas electorales, se han publicado varias por este mismo motivo, la mayoría... Está anticuado pues, eso, pero es verdad, que nosotros que trabajamos en los medios, digo, está anticuado eso de que sea hoy el último día, pero es verdad. Bueno, pues la del CIS da vencedor al PSOE con un 1,4% sobre el PP, pero la mayoría dan por vencedor al PP, pero necesitaría el apoyo de Vox para formar gobierno, teniendo en cuenta también... o que el PSOE diga que sí, que gobierne la lista más votada, ¿no? Esta es la opción. Ellos sabrán, esto es muy fácil. Eso, claro, pero te quiero decir, pero esto es sencillo.
gobernar vosotros, que sois la lista más votada. Os han votado más personas. Yo doy el paso adelante, en el caso de Feijóo, soy la lista más votada, yo quiero gobernar. Teniendo en cuenta lo que se ha vivido recientemente, por ejemplo en Extremadura, que no ha sido así, parece poco probable que vaya a producirse esa posibilidad que pones encima de la mesa. ¿Cómo se vive en Ceuta? Bueno, pues esos pactos que se han llevado a cabo PP y Vox en Extremadura, en Baleares y Valencia, y bueno, pues cómo se vive también la posibilidad de que la necesidad de un acuerdo con Vox a nivel nacional llegue consecuencias en el gobierno local. Te entiendo la pregunta, mira, y te voy a decir porque Joaquín tiene mucha más memoria que yo, y además lo hemos venido comentando. ¿Cuántos ayuntamientos han sido los que Vox le ha dado al PSOE y el PSOE a Vox en nuestro país? Estamos hablando de España. Es que yo creo que nos hemos centrado en unas cuantas, que es verdad que son importantes, Extremadura y demás. Se está vendiendo el estribillo de que el PP quiere conseguir el poder a costa de lo que sea, en este caso con la coalición con Vox. Pues nada, el PP aspira a gobernar y aplicar su programa y quiere un gobierno para todos, no condicionado por las minorías. No se puede consentir que una participación de cuota gubernamental de un 2% condicione a la del 98%, como así ha pasado durante estos 5 años. Eso el Partido Popular no lo va a permitir. Por tanto, se aplicará con rigor, con seriedad, el programa del Partido Popular. Habría que preguntarle a Pedro Sánchez si se va a hacer lo que diga él o lo que diga Bildu, Podemos, Esquerra. Al hilo del debate se le presentó un contrato donde se exponía que si la lista más votada era el Partido Popular, se le dejaría gobernar en solitario. Y de igual forma se le dijo, si ganaba el PSOE, que gobernara en solitario, pero no una repetición de Frankenstein 2, no. ¿Eso qué pasa? Sí, pero la pregunta era, ¿cómo se vive en el entorno del PP local? Con la garantía de que vamos a ganar el 23 de julio y que vamos a gobernar en solitario, porque sabemos que eso es lo que van a querer los españoles. Se está trabajando muy duro para ello. Yo te decía antes que hay cosas que uno que no solamente es este ratito que estamos aquí, sino, y yo creo que en esta semana esas encuestas, exceptuando la del CIS, que todos sabemos cómo funciona, a la que vamos a mirar de reojo solamente, yo creo que alcanzamos la mayoría absoluta. Ese es el objetivo, y a partir de ahí, bueno, pues ya se podrá, te quiero decir, ya podrán decirnos, podrán preguntarnos, pero a partir de ahí ya veremos. De momento mayoría absoluta para el 23 de julio. Aparte de esa entrevista, esa encuesta del CIS que hace una semana, bueno, pues daba el escaño aquí en Ceuta para el Partido Popular. No sé qué termómetro, si es que están siguiendo alguno. El de la calle. ¿Cuál es el termómetro de la calle? Espectacular. Fantástico. Yo no sé es verdad que no sé si los demás están haciendo calle. A nosotros de momento, a los barrios que hemos llegado, todavía no ha llegado nadie más. Solo hemos ido nosotros, el Partido Popular. Nos estamos desdoblando por distintos sitios y el tanteo y el pulso de la calle es un apoyo absoluto. Ahí, como siempre, la gente te apoya y también te aporta ideas, cosas que además aceptamos de buen grado, porque también creo que es un poco nuestra misión, ¿no?, escuchar a la gente. Pero el tanteo está haciendo si ya es verdad que tuvimos un tanteo bastante positivo en las municipales, en estas nacionales casi que te quitan el sobre, ¿no? Para, oye, tenéis que, sí, vamos a ir a votar, recomendamos que vayan temprano, es verdad que lo hacemos y con el sobre hecho porque hace mucha calor, pero que vayan a votar. Muy brevemente, porque ya me dicen los compañeros que queda 1 minuto y medio, tengo aquí los datos de los resultados en las elecciones de noviembre de 2019, en la que Vox obtenía 11.752 votos, el PSOE 10.455 y el PP 7.439. ¿Cuánto les preocupa el hecho de que en estas elecciones, para estas próximas elecciones del próximo domingo, no se presenten los partidos localistas, que, bueno, pues son otras elecciones, pero en las últimas, en las autonómicas, obtuvieron, bueno, entre los dos más de 7.000 votos? Bueno, hay que distinguir las municipales autonómicas de las generales. Ahora se vota en clave nacional, por tanto, toda la gestión, toda la labor, todo el programa, todo el contrato que se suscribe con los ceutíes y con los demás ciudadanos de toda la península es un aval de garantía de esa posible casi segura, según todos los sondeos menos el CIS, que será el Partido Popular el más votado.
el más votado, pero con la garantía de que si así lo deciden los españoles, así lo deciden los ciudadanos, se contará con una mayoría absoluta para no ser rehén de ningún partido minoritario y se puedan aplicar las políticas serias del Partido Popular. Y Susana, de números si hablamos, a mí los que me preocupa son los de más de 1000 agresores sexuales que han visto rebajada su condena y de los de casi 200 que se han visto ya en la calle. Esos son números que sí preocupan al Partido Popular. Nos quedamos sin tiempo, son las 3 de la tarde y 6 minutos, eran 23 el tiempo establecido por la Junta Electoral de Zona para estas entrevistas de la televisión pública a los candidatos al Senado. Cristina Díaz, Alejandra de Sela, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, muchísima suerte. Ya saben, esta noche tenemos de nuevo una cita, en este caso con entrevista al candidato al Congreso del PP, Javier Zelaya. Será a las 9:30 tras la segunda edición de los servicios informativos. Así que les esperamos. Muchísimas gracias y hasta luego.